muy preparada, con mucha experiencia en la atención a familias, a niños, a jóvenes, a matrimonios, en estos temas de la formación de la afectividad y la sexualidad. Este programa que llevamos en el colegio que nos ayuda mucho en la formación de valores de nuestros alumnos. Estos valores, sobre todo en la identidad, en la identificación de ellos como personas y en reconocerse también y valorarse y valorar a los demás y las situaciones que van teniendo. Entonces, pues para iniciar, los invito a hacer la oración allí en donde están, si dejan un momento de hacer lo que están haciendo y ponemos en presencia de Dios este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primeramente, le damos gracias a Dios por este día que nos ha permitido. Tomamos conciencia, los invito a tomar conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro ser, de que somos hijos de Dios, de que somos templos del Espíritu Santo y de que Jesús entregó su vida por nosotros. Entonces, en un momento breve, reconozcamos cómo en este día Dios ha estado presente desde que nos levantamos hasta ahorita, hasta este momento. Cómo Dios ahí ha estado y le damos gracias porque no nos deja, porque camina con nosotros, porque está ahí presente en nuestra vida. También reconozcamos la presencia de la Santísima Virgen, de esta Madre que está al pendiente de nosotros y que nos protege, nos ayuda, nos guía, nos orienta. Y pedimos también al Espíritu Santo que nos ilumine como cuidadores, como papás, como responsables de estas pequeñas almas, grandes almas que el Señor nos ha confiado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bienvenida, licenciada, gracias por estar siempre pendiente de nosotros y ayudarnos en esta formación. Pues le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Algunos ya nos conocemos en persona porque en un principio iba yo a Mazatlán. Ahorita ha sido un poco difícil, pero esperamos poderlo retomar en las siguientes sesiones. El día de hoy vamos a hablar de las situaciones de riesgo para nuestros hijos y vamos a hacer un paseo por las etapas anteriores, lo que debieron haber aprendido nuestros hijos para poder tener la fortaleza para lo que viene en esta etapa de la edad prima en la que están en la primaria. Hay que tomar en cuenta que nuestros hijos un día se van a ir y yo necesito que vayan con un equipaje, con un equipo a toda prueba. Y entonces ahorita vayamos reflexionando qué porta mi hijo, mi hija, cuáles son sus cualidades, sus aptitudes, sus habilidades con las que podría enfrentar el mundo, cuáles son los defectos que pudieran entorpecer su camino de cada uno de mis hijos. Y bueno, pues en este sentido hablamos de qué virtudes tiene mi hijo o mi hija y cuáles son sus defectos, ¿verdad? Sus vicios, sus debilidades. ¿Con qué cuenta mi hija o mi hijo para lograr su propósito de vida? Y entonces, para ir haciendo esta reflexión, vamos a guiarnos un poquito por lo que ellos debieron haber logrado en las etapas previas. Nuestros hijos cruzaron por una etapa de berrinches. Entre los 3, los 2 años y medio aproximadamente se empiezan a presentar, quizá año y medio, pero para los 3 años
tiene que estar superado. Es decir, si mi hija o mi hijo en este momento hace berrinches, es algo que ya debió haber quedado resuelto anteriormente. Entonces es algo en lo que hay que poner atención. También nuestros hijos pasaron por una etapa de obstinación y de oposicionismo, y esto también debe estar superado. Esos niños rebeldes que de pronto dicen, no, no quiero, no, y que se niegan a obedecer, que se niegan a hacer lo que se les pide, pues lo que nos están diciendo es que pueden ser hijos rebeldes si nosotros no logramos que poco a poco y con una buena técnica vayan siendo obedientes a nosotros, a sus profesores, a sus maestras, porque finalmente somos sus guías. Quizá no que sean obedientes a cualquier otra persona que no tenga que ver con su educación, porque también tenemos que enseñarlos a pensar, a cuidarse, a reflexionar. Y ahorita que vamos a ver los peligros y los riesgos de esta etapa, pues vamos a ver que a veces en las redes sociales habrá quien pueda quererlos influenciar negativamente, y si ellos no saben distinguir a quién sí y a quién no deben obedecer, pueden caer en manos equivocadas. Otra situación por la que nuestros hijos pasan en esta etapa es por la etapa del egoísmo. Más o menos a los 2 años no quieren prestar sus juguetes, todavía a los 3 usan mucho la palabra es mío, incluso su mamá y su papá son míos, o sea, ellos no los quieren compartir. Y esto tiene que estar siendo superado antes de que nuestros hijos entren a la primaria. Es decir, entre los 3 y los 6 años, nuestros hijos debieron haber superado la etapa del egoísmo y empezar una etapa de generosidad, de altruismo, de colaboración. La obediencia tiene que estar resuelta antes de los 6, 7 años. Es decir, esto de lo que hablábamos, que mis hijos sepan que yo soy su guía, que sus papás somos quienes los acompañamos en este proceso y que nos deben obediencia. Y ahorita vamos a ver, pues también qué necesitamos hacer para que nos obedezcan. Pero entonces la obediencia tiene que estar a los papás y a los profesores lograda. El orden, el orden es una de las virtudes que tiene que estar integrado antes de que ellos entren a la primaria. Es decir, que sepan poner cada cosa en su lugar, que sepan guardar sus cosas, poner su ropa sucia en su lugar, colgar su toalla, en la medida de sus posibilidades. Si no alcanzan en el tendedero o la puerta o el donde la quiero que la cuelguen, o sea, a lo mejor en una silla, pero que no la dejen en el piso. Esto va a ser importantísimo para cuando ellos entren en la secundaria, porque cuando una persona vive en un orden externo, va integrándolo de tal forma que se hace organizado mentalmente. Entonces, cuando entren a la primaria, que tengan que llevar una materia, un cuaderno de esa materia, horarios diferentes, fechas diferentes de esa materia, entregas diferidas para sus trabajos, si ellos tienen integrado este orden, les va a ser mucho más fácil. Y el orden es una de las virtudes que los niños no entienden por qué lo tienen que llevar a cabo. Y ellos pueden jugar perfectamente bien encima del tiradero, pero nosotros necesitamos irselos enseñando. No, ojo con esto, las virtudes tienen que ver con el bien del otro, con el bien mío y con el bien comunitario. Por ejemplo, ahorita hablamos de la generosidad que los niños ya tendrían que estar compartiendo. A ver, cuando un niño, imagínense un ejemplo, llega un primito a mi casa y mi hijo no le quiere prestar su juguete. Y entonces yo le digo, préstale tus juguetes. Si no, cuando tú vayas a su casa no te va a querer prestar sus juguetes. Esta es una pésima idea, es una pésima forma educativa, porque lo estoy enseñando a ser interesado, lo estoy enseñando a ver por sí, para él, y no por el bien del otro. Si yo le digo, préstaselo a tu primo para que esté contento, ahí sí es una virtud porque es por el bien del otro. En el caso del orden, es algo muy similar, porque aunque a mi hijo no le moleste el desorden, es un bien para todos los demás estar en un lugar de orden. Y para lograrlo necesitamos que nuestros hijos tengan orden en sus horarios, que siempre coman sus comidas sean a la misma hora, que se duerman a la misma hora. Y ojo, papás, a esta edad los niños deben de dormirse a las 8 de la noche, porque las
células del crecimiento, las hormonas del crecimiento trabajan mientras dormimos. Y si un niño no duerme bien, no va a alcanzar la estatura que debiera alcanzar según sus genes. Entonces, muchas veces decimos, no, pues no sé a quién salió, porque en la familia todos son altos y este niño salió bajito. Bueno, ¿qué comía? ¿Cómo dormía? Entonces, a esta edad, en la edad de la primaria, deben dormirse a las 8 de la noche. Deben dormir más de 9 horas. Orden a la hora de jugar, de hacer la tarea, de su aseo personal. Es decir, nuestros hijos deben vivir un ritmo diario para que ellos puedan ir integrando este orden. Entonces empezamos con sus horarios. Debe estar integrado cuando entran a la primaria. También nuestros hijos entre los 3 y los 6 años pasan por una etapa de altruismo. Es una etapa en la que te quieren ayudar a todo. Yo ahorita tengo un nietecito de 2 años y todo el tiempo quiere ayudar. Y yo mamá, y de hecho me acaba de mandar una foto donde él está parado en una silla, le pusieron un delantal, está lavando los platos en casa de la abuela, porque él quiere ayudar. Y ojo, si nosotros no sabemos aprovechar esta etapa, cuando nosotros después queramos que nos ayuden, ya no va a estar, porque nuestros hijos pasan por periodos sensitivos de aprendizaje, como si se abriera una ventana. Aquí es el momento de aprender, después se cierra. Lo mismo, si está en la etapa de aprender a retener esfínteres, si no lo enseñamos alrededor de los 2 años, después se va a hacer flojo. Si no aprende a andar en bicicleta y hacer este movimiento en los pedales, alrededor de los 3 años, después le va a costar más trabajo. Lo mismo con estas virtudes y estas formas de actuar, este comportamiento. Si no sabemos aprovechar la etapa del altruismo, por la que pasan de forma natural, después nos va a costar mucho más trabajo que quieran ayudar. Entonces, todo esto tiene que estar resuelto, queridos papás. Los niños, ya antes de los 6 años, tienen que saberse amarrar las agujetas. Nada de comprarles zapatos de velcro, porque es más fácil. El que un niño tenga la motricidad fina desarrollada para amarrarse los zapatos, nos está indicando que sus neuronas de la lectoescritura están listas para el aprendizaje. Entonces necesitamos enseñarles a amarrarse los zapatos, no dar por hecho de que se trata nada más de que estén cerrados y comprarles lo más fácil que es el velcro, porque entonces lo estamos perjudicando en otras áreas. En la autonomía, nuestros hijos tienen que vestirse solos, bañarse solos. A esta edad ya deben saberse preparar una cena, no cereal con leche, hacerse un sándwich, hacerse algo más nutritivo, ¿sí? Es decir, eh, cuando el niño te dice yo quiero, yo puedo, yo me visto, suéltalo. Te está indicando que es la ventana abierta para este aprendizaje tan importante. Entonces, papás, todo esto ya debe estar logrado para cuando nuestros hijos entran a la primaria. En la primaria se llama la etapa de oro pedagógica, porque es la etapa en la que todas sus neuronas se abren para aprender. Y es una etapa maravillosa porque aprenden a socializar, ya desarrollando hábitos sociales como la comprensión, la generosidad, la empatía, la sociabilidad, la fraternidad. Es decir, es una etapa donde ellos deben afianzar fuertemente los lazos de amistad. Es una etapa en donde se estructura el razonamiento lógico. Déjenme explicarles. Antes de la primaria, cuando nuestros hijos están en kinder, pueden estar dos niños peleándose por un vaso de agua. Resulta que yo tengo un vaso bajito y gordito y uno flaquito y alto. Los dos niños quieren el vaso grande, el alto. Yo les puedo demostrar que les cabe la misma cantidad de agua y insisten en el vaso grande. ¿Por qué? Porque el razonamiento estructural no está desarrollado, no está maduro. Por eso es que en preescolar les tienes que repetir muchas veces las cosas, aunque ya se las explicaste, porque no está desarrollado. En la primaria ya. Entonces aquí ya necesitamos hacerlos pensar. Necesitamos que ellos quieran aprender por el gusto de aprender, no por sacarse un 10,
no porque le voy a dar un premio, no, que estudien porque quieren saber. Esta etapa es donde necesitamos desarrollarles la conciencia moral, lo que está bien y lo que está mal. Es la etapa de cimentar valores, principios y la fe. Aquí es la etapa de transmitir nuestras convicciones y ya aquí tiene que estar lograda su autonomía. ¿Por qué va a ser esto importante? Por todos los riesgos que van a venir después. Es la etapa en donde se van a consolidar los buenos hábitos, no solo de higiene personal, sino de colaboración en casa, de solidaridad con el que lo necesita. Esos deben de estar ya consolidándose y es una etapa muy importante para incrementar su fe y su formación religiosa. Esta etapa en la que están viviendo sus hijos es donde necesitamos desarrollar una gran cantidad de virtudes que ahorita las van a ver, y es una etapa de fortalecimiento de la voluntad y el autodominio. Si nuestros hijos tienen este control, este autocontrol, se autogobiernan, yo voy a tener la garantía de que van a estar menos expuestos a los peligros de los que vamos a hablar ahorita. Si yo tengo la certeza de que mi hijo o mi hija va a elegir lo mejor y no lo que le gusta, yo puedo tener garantizada muchas cosas en esta etapa. Entonces es una etapa de educación en la libertad, en donde yo voy a ir enseñándolos a tomar decisiones, cuál es lo mejor, no una decisión entre lo que está mal y lo que está bien, sino qué es lo mejor para mí, qué es lo mejor para los demás. Y esto, papás y mamás, es el secreto educativo por excelencia y la vacuna contra muchos de los peligros que ellos van a vivir. David Isaacs es un experto, un especialista en educación de virtudes, y él nos dice que antes de los 7 años tienen que tener completamente lograda y afianzada la obediencia, la sinceridad y el orden. Y en esta etapa de primaria que sus hijos están viviendo, la fortaleza, que aguanten el calor, que aguanten, tengo sed, mamá, párale el carro, quiero ir, quiero agua, párate en un Oxxo. No, aguántate hasta la casa. Si mi hijo es capaz de autogobernarse y decir, sí, me espero tantito, 5 minutos, estoy fortaleciéndolo. La perseverancia, la laboriosidad, la paciencia, la responsabilidad, la justicia, la generosidad. ¿Por qué es importante que yo tenga la certeza de que todo esto está desarrollado? Porque en la secundaria necesito desarrollar otras virtudes y en la preparatoria otras. Quizá ahorita yo voy poniendo bases ya de lo que viene, pero aquí yo necesito estar como con toda la intencionalidad de lo que mi hijo y mi hija necesitan estar trabajando y desarrollando. Esta etapa también es una etapa de muchos riesgos. ¿Por qué? Porque en el entorno que hoy en día se desenvuelven nuestros hijos, se considera que para ser feliz se requieren poseer cosas. Y entonces nuestros hijos piden y piden y quieren más y quieren más. ¿Y saben qué? Muchas veces nosotros los fomentamos. Tienen una fiestecita y ponemos la mesa de regalos para que los llenen de cosas. Hace mucho me tocó en una piñata aquí en Culiacán que llegó un niño, era una fiesta para un niño que cumplía 3 años. Y entonces llegaron y le dieron su primer regalo. Y entonces el niño, ay, gracias, lo abrió y se puso a jugar con él. Y enseguida llegó otro niño y le dijo, ten tu regalo. Y volteó y le dijo, no, gracias, ya tengo uno. Me encantó, fue una lección. El niño nos está diciendo, no necesito tanto, no necesito tanto, porque ¿saben qué? Igual me voy a aburrir. Entonces, el mundo les está gritando, compra este juguete, compra esta ropa. O sea, es un bombardeo constante, pero muchas veces promovido por nosotros. Se considera en este entorno de nuestros hijos que para hacerse feliz se requiere tener determinada imagen o apariencia. Y yo ya veo niñas pidiéndole cremas, pidiéndole a sus mamás que les ponga un maquillajito porque tienen un lunar y que no quieren que se les vea, porque se están dejando llevar. Se les dice que para ser feliz tienen que usar determinadas marcas o tener una vida fácil y de poco esfuerzo. Nada más equivocado.
La vida fácil y de poco esfuerzo es lo que hacen hijos débiles, hijos pusilánimes, hijos sin sentido de vida. Pero esto se los está gritando el entorno. Esto, llegar a buscar la felicidad, no, los lleva muchas veces a buscarla donde no está. Y en esto significa que muchas veces buscan su felicidad en conductas de riesgo. ¿Qué problemas o situaciones de riesgo vemos hoy? Yo ya encuentro desde la primaria, si no es que antes, problemas alimenticios. Miren, hace poco hubo un congreso de odontopediatras, son los dentistas para los niños. Y uno de ellos me comentó la gravedad de la situación. Resulta que en el congreso vieron que algo que era para adolescentes como son los brackets, ahora se los estaban teniendo que poner a los niños a los 4 y 5 años, porque no tenían el espacio suficiente para todos sus dientes. ¿Por qué creen que es esto? Porque los niños no están masticando. En esta vida fácil y cómoda y sin esfuerzo que hoy nos rodea, pues las mamás les damos lo más fácil. Si tú le dices a un niño qué quieres comer, te va a decir pizza, hot dog, carne molida, lo fácil y gustoso, ¿sí? Pero no necesariamente te va a pedir una zanahoria que tenga que masticar o carne que te tenga que masticar. Y eso está causando problemas dentales hoy en día, ¿sí? Y muchos problemas alimenticios. Uno de ellos es la obesidad. Otro de ellos hoy en día es la bulimia. Ya tenemos niños que vomitan para no engordar. O sea, se dan un atracón, esta es la bulimia, se dan un atracón de comida y luego se provocan vómito para no engordar. Niños y niñas ya hay con bulimia. Y por supuesto la anorexia. Y esto es mucho por la influencia, ahorita vamos a ver el fenómeno del contagio social, que es cómo está influyendo los influencers que ellos pueden ver en Instagram, en TikTok, cómo pueden estar influyendo en que todas quieran estar anoréxicas. ¿Sí? ¿Qué otro problema o cuestión de riesgo viven hoy nuestros niños? Miren, antes se consideraba que había adicciones químicas y adicciones psicológicas. Y se decía que las químicas era porque se liberaban sustancias químicas en nuestro cuerpo y provocaban una adicción química. Pues, ¿qué creen? Que hoy se ha descubierto que todas las adicciones, absolutamente todas, provocan cambios químicos y estructurales del cerebro. Por lo tanto, por eso pongo entre comillas, que unas situaciones de riesgo hoy es que nuestros hijos caigan en adicciones. Una de ellas son las adicciones psicológicas, como es la televisión. ¿Cuándo podemos considerar que es una adicción? Después de 2 horas de que nuestros hijos están allí y no se quieren separar, podemos considerar que hay un problema adictivo. Lo mismo para los adultos. Las pantallas con internet. Este es el grave problema adictivo de hoy en día de niños y adultos. Otro problema, los videojuegos. ¿Sí? Verdaderamente tiene atrapados a muchos de los niños. Otra adicción que se vive hoy es la adicción a la pornografía y hoy en día es un tema que se está dando a partir de los 8 años de edad. Esto es gravísimo, pero desde yo ahorita tengo 2 pacientes con un problema de adicción tremenda a la pornografía y los dos iniciaron a los 8 años. ¿Por qué? Pues porque les dieron un celular sin control, sin supervisión, y los niños empezaron a ver pornografía porque alguien les mandó una liga, porque por curiosidad se metieron a buscar algo, y si lo empiezan a ver de manera continua, entonces se puede convertir en un problema adictivo después de 5 años. ¿Sí? La adicción al azúcar, a la comida chatarra, es un problema de hoy en día también. Por supuesto, la adicción al celular. Eh, perdón, perdón. La adicción, estas eran las llamadas adicciones químicas, que eran al tabaco, al alcohol y por supuesto a las drogas. Hoy en día
se consideran adictivas una infinidad de conductas, como es la vigorexia, el exceso en el deporte, una persona que está 3, 4 horas en el gimnasio, la adicción al trabajo, y aunque pueden verse bien, pueden ser un verdadero problema. Y muchas otras más, como son las compras por internet, las compras en las tiendas, las apuestas, en fin, hay una gran cantidad de adicciones hoy en día, promovidas muchas por la publicidad y por las redes sociales. Además de las adicciones, hoy nuestros hijos están viviendo una situación de estrés. Hoy, Nosotros, los papás, vivimos en estrés y cuando un niño vive en estrés, lo compartimos, lo difundimos. Es muy fácil que nuestros hijos se estresen por nuestro estrés, porque mi estrés va a ser que yo grite, que yo esté acelerada, que yo esté inquieta, y entonces eso va a hacer que mi hijo también esté estresado. Y un niño estresado le va a costar mucho trabajo aprender. Otra conducta de riesgo es caer en el bullying, que él sea el bully, que él sea el que está ofendiendo a otros niños o la víctima del bullying. ¿Sí? Otra es algo que estamos viviendo tremendo hoy en día, es la depresión en los niños. Niños tristes por 1 mes, 2 meses, 3 meses, un año. Niños tristes que necesitan ayuda. Las autolesiones, niños que ya empiezan a agredirse su cuerpo. Los intentos de suicidio, que ya lo vemos en niños. Por supuesto, el pantillerismo en, estos niños soldados son de la Sierra de Guerrero. Hoy nosotros en Vía Familia, que es la organización que presido, estamos trabajando en una escuela en vinculación con la organización Construyendo Paz. Más bien son 2 colegios en donde hay mayor índice de conflictividad porque los niños ya son punteros. Es decir, los niños ya están siendo atrapados y voluntariamente. No los están secuestrando como ocurre en otros lados. No, la situación de pobreza, y los papás trabajan, los dos, mamá y papá, no hay quien controle a los niños se salen a la calle y empiezan a entrar en pandillas. Y aquí las pandillas en Sinaloa pues tiene que ver con el narcotráfico. El robo, el robo es una conducta que mi hijo o mi hija puede tener, que de repente se me pierda dinero, que se me pierda un reloj y de pronto me doy cuenta que mi hijo está robando. Esta es una de las conductas que debemos sancionar sí o sí a la primera. Si yo me doy cuenta que se trajo un juguete de la casa del primo, pero sin pedir permiso, en ese momento lo devuelve. Si se robó algo del súper, en ese momento nos regresamos y lo devuelve. No porque el policía lo vaya a agarrar, porque después se va a esconder de que no le voy al policía, porque está mal, porque no puede hacer eso. Y a veces lo hacen para tener dinero, para comprarse lo que ellos quieren, porque tienen un mundo diciéndoles compra, compra, compra. El daño a la propiedad es como los grafitis, los huevos. Aquí me han venido a aventar huevos niños jugando, ¿sí? Es una agresión. Y por supuesto las agresiones físicas. Otras conductas antisociales que ya se empiezan a ver incluso en adolescentes son de tipo sexual, cuando presentan asedio, inducción o abuso sexual. La exclusión social, cuando ya se ignora, se aísla y se excluye a otro. Y, antes le decíamos la ley del hielo, no sé si recuerdan, ay, no le hablen a esta niña y todas nos poníamos de acuerdo para no hablarle a alguien. Hoy se llama exclusión social y es algo que no debemos permitir como papás. Por supuesto, el bullying. Miren, les quiero comentar algo que pasó aquí en Culiacán. De pronto un niño estaba viendo el celular y el papá vio que el niño hizo y se tapó la boca. Y entonces el papá le arrebató el teléfono y le dijo, ¿qué estás viendo? No, papá, no. Empieza a ver y es un video donde llegan 4 niños, uno supongo que son 5 porque va grabando todo desde que tocan la puerta de la casa, el niño abre, supongo que pregunta quién es y le dicen que son ellos, compañeros de la misma escuela. Por algún motivo sabía que estaba solo en ese momento. Lo agarraron entre dos
Se lo llevaron a la cocina, abrieron el refrigerador y le vaciaron absolutamente todo lo que encontraron ahí. Salsas, mayonesa, catsup, todo lo que encontraron en el refri se lo vaciaron, lo amarraron y todo lo iban grabando. Y se lo llevaron a un lugar, ellos viven en un lugar donde hay un dique, se lo llevaron al dique y empezaron a hacer como que lo iban a tirar. El niño que lo vio mm, no le gustó eso que vio, pero el papá inmediatamente ubicó quiénes eran, inmediatamente habló a los papás, porque ahí tienen, es como un barrio en el que tienen chats de los vecinos, se comunicó con los papás, les dijo lo que estaba pasando con su hijo, lo reportó a la escuela que está ahí cerca de donde eran estos niños. Los niños salieron expulsados inmediatamente, pero no tienen idea de cómo ese video se divulgó por todos lados. Es decir, así como este niño hizo un gesto, nada más al verlo, hubo otros que lo vieron y lo divulgaron y siguieron mandándolo con una falta de empatía, de caridad, de solidaridad, de amor. O sea, terrible lo que estamos viviendo hoy en día en las propias colegios, en las escuelas, y nadie dice basta. Se están peleando dos niños y lo graban en lugar de intervenir. Esto estamos viviendo y es un riesgo altísimo, porque este niño estuvo en verdadero peligro, porque lo iban a bañar en el dique, lo iban a meter a enjuagarlo ahí. Y por supuesto, otra situación de riesgo que viven nuestros hijos son los retos. No sé si recuerden este reto en que decían, los tres vamos a brincar a ver quién brinca más alto. Brincaban, pero estos dos no brincaban, sino que a la hora que el niño iba a caer, le hacían así los pies y caían de espaldas. Este niño murió instantáneamente, tuvo muerte cerebral porque se desnucó al caer. Este es el chat de la escuela. Ya falleció el muchachito. Es hija de una amiga de mi grupo de peregrinación. Son retos. Y hoy hay otro tipo de retos en donde ya detectaron una organización en Instagram que se hacen pasar por adolescentes y les ponen retos como escápate de tu casa y vete a un centro comercial y mándanos evidencia que estás ahí. Y entonces lo suben, le ponen like, le aplauden y los papás vueltos locos buscándolos. Como ese hay infinidad de retos. Esto que les decía es el fenómeno de contagio social. Cuando nuestros hijos empiezan a ver un influencer, empiezan a imitar. Por eso les digo que tienen que tener arraigados valores y virtudes y tener una distinción muy clara de lo que está bien y lo que está mal, para que no caigan en estas eh, cuestiones de imitar a quien quiera. Y hoy en día hay dos actividades en cuanto al contagio social, que es que hoy en día empiezan a decir los niños, pues me gustan los niños o soy un niño atrapado en el cuerpo equivocado. Esto no es natural en un niño, esto es influido. Entonces, el fenómeno de contagio social es la influencia del comportamiento de un niño o de una niña por el grupo, por la presión del grupo, y lo influyen de tal manera que cambian sus decisiones, ¿sí? O las toman, como les decía, por los influencers sin pensar, sin analizar, sin meditar y por supuesto sin decirle a nadie. Entonces, en este fenómeno de contagio social ahorita está puesto a la influencia de los problemas alimenticios, está la influencia de píntate, que no se, de tener el cutis perfecto, las niñas quieren de regalo de 15 años que les hagan la cirugía de la nariz o de la barba, ¿sí me explico? O sea, es una falta de aceptación que van llenando con todo lo que ven en los medios, en las redes. Por eso es peligrosísimo el uso de las pantallas en la infancia. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden hacer que mi hijo caiga en una situación de riesgo? Uno, la inmadurez. El cerebro, nuestro cerebro, madura de atrás hacia adelante. Primero madura el cerebelo, el tronco cerebral, que es lo que controla todas nuestras funciones vitales. Cuando un bebé en gestación ya se le ve el corazoncito, es que ya tiene maduro esta parte del cerebro. Después va madurando
a la zona límbica y lo último en madurar es la corteza prefrontal. Aquí, en esta parte, es donde está lo que nos hace plenamente humanos. Están las facultades de la inteligencia y de la voluntad. Nacemos con las facultades, pero se desarrollan, se fortalecen, por eso van a la escuela, para que piensen, para que razonen y les damos matemáticas para que aprendan a tener un buen razonamiento. Y la voluntad, con todo lo que les cuesta esfuerzo, lo van desarrollando. Pero ¿qué creen? La mala noticia es que esta parte del cerebro madura después de los 21 años. Empieza a madurar, claro, va madurando poco a poco conforme ellos van haciendo actos que vayan fortaleciendo la voluntad, todo lo que les cueste esfuerzo, por ejemplo. Sin embargo, de manera natural, biológica, fisiológica, no hay manera de hacer que un cerebro madure a los 10 años. El cerebro va a madurar cuando tiene que madurar. Entonces, muchas veces nuestros hijos no tienen esa capacidad de poner freno, de decir, no quiero hacer esto que tú me estás pidiendo porque yo sé que está mal, pero pues también quiero ser parte del grupo y entonces empiezan a ceder y entonces ahí es donde debemos estar papá y mamá, porque si ellos no tienen la voluntad, somos nosotros los que tenemos que intervenir. Entonces, un factor de riesgo es que están inmaduros. La otra es que nuestros hijos tengan un temperamento impulsivo. Un temperamento impulsivo es aquel de los niños, nosotros lo podemos notar que cuando tú le dices un no, a lo mejor el que no es impulsivo, el que tiene un temperamento secundario, a lo mejor, ay, ma, y lo vemos incómodo, pero hasta ahí. El impulsivo va a decir, no, ¿por qué no? Inmediatamente va a tener la reacción emocional. El impulsivo es el de mecha corta, es el que toma decisiones emocionalmente sin pensar. Y esto es por temperamento, de tal manera que yo puedo tener hijos impulsivos, hijos que no son impulsivos. Y a los impulsivos es a los que yo más debo de cuidar, es a los que yo más debo darles herramientas para que no tengan esas reacciones sin pensar. Otro factor de riesgo es cuando tienen una imagen negativa de sí mismos. Y esto va a depender mucho de nuestras palabras, de lo que les decimos, de lo que les hacemos creer. Si yo le digo a mi hijo, eres tonto, qué desordenado eres, qué flojo eres, él crece creyendo que él es eso y por lo tanto actúa como si lo fuera. En lugar de decir, esto estás teniendo una acción de desorden, estás actuando como flojo, pero es una acción, no es parte de su ser. ¿Y cómo va a tener una buena imagen si todo el día me oye criticarlo, si todo el día me oye que yo le digo cosas negativas? Tenemos que, por cada cosa negativa que tú le digas, dile dos fortalezas que tiene, sino de dónde me agarro para salir adelante. Entonces, ¿cuál es la imagen que mi hijo o mi hija tiene de sí misma? Y ojo, no es una, un sello que yo le pongo como una categoría, ¿no? Tú eres la responsable, tú eres la aplicada, no, porque eso también pesa mucho. Es reconocer sus cualidades y sus fortalezas, así como sus defectos y ayudarlo a ir desarrollándolo. Pero sí es bien importante que nuestros hijos piensen bien de ellos, porque si yo tengo una mala imagen de mí, voy a caer muy fácil en muchos de estos riesgos. Los niños que tienen bajo rendimiento académico, que se sienten tontos, pues si alguien les aplaude por hacer una gracia, la van a seguir haciendo. Otro factor de riesgo es el consumo prematuro de alcohol, los que fuman. ¿Por qué? Porque el alcohol y el cigarro son la puerta de entrada a otras drogas. Los niños que tienen depresión, los niños que veo tristes, que veo desanimados, que no veo que se motiven, con esos niños hay que trabajar mucho porque es una situación de riesgo. Y los niños que tienen comportamientos transgresores. ¿Se acuerdan de la etapa de rebeldía y de oposicionismo de los 3 años? Bueno, si no la superaron adecuadamente, estos niños pueden llegar a ser transgresores. Por eso hicimos ese recorrido de su infancia como para saber qué es lo que mi hijo vive de forma natural y qué cosas debe de tener ya superadas. Y por supuesto, la falta de vida espiritual va a ser un gran factor de riesgo porque en los momentos difíciles la conciencia
de que soy hijo de Dios, de que soy amado por Dios, muchas veces es lo que me va a fortalecer para no caer en estos riesgos. Los factores de riesgo sociales, pues es el grupo de amigos. El grupo de amigos va a ser un factor de riesgo. Hace pues ya unos años me hablaron de una escuela porque tenían un problema. Resulta que tenían un juego de estos que son como tubulares, que era como una araña en el jardín. Entonces, de repente llegó un niño y dijo, ay, señorita, no me dejan entrar al club. Otros niños estaban en preprimaria o en primero de primaria. Y dijo, ¿por qué no te dejan entrar al club? Es que la condición para que yo entre es que me deje pellizcar el pelo. Y yo no quiero que me toque. Entonces se dejó ir la maestra. ¿Y cuál es su sorpresa? Que había como 20 niños adentro en el club. Es decir, el problema no era el tanto, que sí era un problema, por supuesto, el niño que quería pellizcar los penes de sus amigos, sino todos los que sí se dejaron, con tal de que los admitieran a ese club. Entonces, si mi hijo tiene una mala imagen de sí mismo, si mi hija o mi hijo tiene necesidad de pertenencia, van a hacer lo que les pidan con tal de que los acepten. Por eso es bien importante tener conciencia de que las necesidades emocionales de mis hijos los primeros años de vida se las debemos de nutrir lo mejor posible. Y las necesidades emocionales son de aceptación, de reconocimiento, de afecto, de amor y por supuesto de contacto físico, de acariciarlos, arrullarlos, abrazarlos, porque si no van a dejar que los acaricie quien sea, porque es una necesidad emocional, sobre todo en la niñez. Entonces, ojo, el grupo de amigos, que el amigo íntimo, el mejor amigo, tenga conductas transgresoras. Esto influye demasiado. Es parte del fenómeno de contagio social. Que tengan disponibilidad de dinero y drogas. Aquí, ojo con los niños que roban. Por supuesto, un factor de riesgo social son los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Qué concepto les dan de felicidad? El placer, la gratificación inmediata, la solución mágica de los problemas, la incitación a conductas indeseables. A ver, acuérdense nada más de los infocomerciales. En la tele sale un anuncio que te dice, baja 2 tallas con esta faja, pero llama ya. Y si llamas ya, te damos en 5 colores. Pero llama ya, porque si llamas ya, te hago un... Y entonces las mamás, las señoras emocionadas, llaman ya para su faja. No piensan que es falso. ¿Cómo que una faja me va a bajar 2 tallas? Es imposible. Me va a reducir 1 centímetro a lo mucho. Cuando yo razono y no me dejo llevar por la impulsividad, yo digo, pues eso es falso. Pero nuestros niños no lo tienen tan desarrollado y a ellos los influyen. Entonces, si a nosotros nos llega a influir y nos llegan a convencer en los comerciales, por supuesto que a nuestros hijos con mayor razón. Por eso, si tú le das a tu hijo una pantalla, tienes que estar sentado junto a él, oyendo lo que él oye y viendo lo que él ve. Tenemos que estar muy en contacto con lo que él está recibiendo del mundo. Las crisis de valores social es un factor de riesgo. Miren, cuando yo era chica, y seguramente cuando ustedes eran chicos, había una comunidad en donde teníamos los mismos valores. Si mi mamá me decía que robar era malo, lo mismo me decía la mamá de mi vecina y lo mismo me decía mi abuelita y mi tío y todo el mundo había una uniformidad en criterios. Pensábamos la sociedad más o menos igual. Hoy no. Hoy a lo mejor yo le digo a mi nieto o a mi niño, robar es malo, y a lo mejor el amigo le va a decir, el que no tranza, no avanza, tienes que robar. Y a lo mejor mi mismo hermano le dice que, ay, no pasa nada si nadie te ve. Ahí estaba, pues tú agarra. Porque ya no tenemos los mismos valores en la sociedad. Desde que se abrió el mundo a la televisión y al internet, ya influyen en nuestros hijos otros valores, o otros más bien antivalores. Hoy tenemos una crisis de valores, no porque el valor en sí mismo esté en crisis, el valor no está en crisis nuestra valoración. Ya no le damos el valor a lo que tiene valor, ya no le damos importancia. Entonces hoy se vive una crisis de valores y por supuesto cuando hay insuficiente recreación
o deporte en los niños, es más fácil que caigan en situaciones de riesgo. El niño que está ocupado jugando fútbol y está en el equipo y tiene el entrenamiento y va a los partidos y aprende disciplina y se esfuerza y persevera, ese niño va a caer con menos facilidad en una conducta de riesgo que uno que está todo el día sentado en la tele o con videojuegos o en redes sociales. ¿Y cuáles son los factores de riesgo familiares? Pues las actitudes y hábitos permisivos dentro de la familia, es decir, la falta de autoridad de los papás, la mala calidad de las relaciones familiares, donde a lo mejor papá y mamá no nos hablamos en todo el día porque estamos enojados o porque nos tratamos mal, la falta de afecto, la falta de amor, de abrazarnos, de decirnos palabras de reconocimiento constantes. Ay, mamá, qué rica te quedó la sopa. Ay, hijo, me encantó el favor que me hiciste. Gracias por ayudar. O sea, esas palabras de afecto, de reconocimiento, de gratitud, unen la indiferencia o la negligencia que hoy por el telefonito los niños están creciendo como niños invisibilizados, no están siendo vistos. Acaban de sacar un libro de la misma autora de Tu hijo, tu espejo, que se llama Los niños invisibles. Y se ven todos los conflictos que pueden tener cuando no los miramos. Un niño hace algo y te voltea a ver si lo viste. Está jugando fútbol y patea la pelota y te voltea a ver si lo viste. La niña está bailando y voltea en el público a ver si están sus papás viéndola y grabándola. Necesitan ser mirados, si no van a empezar a buscar la mirada de otros, aunque sea en las redes sociales, que les pongan muchos likes, ¿sí? El manejo inadecuado de la disciplina, hoy sí, mañana no, hoy estaba de buenas y me reí de tu grosería y mañana estoy de malas y entonces te pego, y entonces esa confusión entre lo que está bien y lo que está mal es un caos, crea niños con dobles versiones de la realidad, no sabe lo que está bien o está mal, o si va a depender de la hormona, o si va a depender del humor de mis papás. La falta de comunicación o la comunicación inadecuada es un factor de riesgo familiar, y por supuesto la desintegración de la pareja. Siempre a los niños los afecta. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de protección? Que trabajemos mucho en la autoestima de nuestros hijos, que se aprendan a querer. Hay una neurocientífica que se llama Nazaret Castellanos, tiene varios podcasts en YouTube. Ojo, porque ahora muchos usan la inteligencia artificial y ponen su voz hasta para dar recetas de cocina y no es ella, pero ella habla mucho de que algo que nos está fallando es el ser amables con uno mismo, y tiene toda una teoría bien estudiada de cómo se mejoran las conexiones neuronales cuando nos tratamos bien. Y si yo trato bien a mi hijo, él va a aprender a quererse más. Entonces, el que mi hijo tenga una alta autoestima, el que ayudarle a desarrollar su tolerancia a la frustración, no complacerlos en todo lo que piden, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla la tolerancia a la frustración? A base de frustración. Sí, el niño tiene que aprender a frustrarse porque eso lo va a fortalecer. Ayudarle a desarrollar habilidades sociales. Por ejemplo, tengo un hijo que es muy tímido, que no tiene amigos. Ok, elige a alguien, invítalo a la casa para que jueguen y empiece a hacer amiguitos de uno por uno. A lo mejor le cuesta mucho trabajo en el grupo, pero cuando empiece a hacer de uno por uno, ya en la escuela va a ser más fácil. Y observar a tu hijo cómo se relaciona. Eso es importantísimo, porque entonces yo le puedo decir, mira, esto que dijiste puede ser hiriente para tu amigo, esto que hiciste no lo puede tomar bien, e irlo acompañando. El enseñarlo a ser asertivo, decir no si quiere decir no y decir sí si quiere decir sí. Y eso empieza desde la casa y empieza con nosotros. A mí me sorprende este nieto de 2 años que tengo, que de repente le dice a su mamá, mamá, esto no me gustó. Y le dice, ¿y no lo vas a comer? No, no, mamá, es que me pica. ¿Cómo que te pica? Me pica. O sea, está ácido. O sea, hay que enseñarle. Y si el niño en un momento dado no quiere, ok, te lo sustituyo por algo del mismo valor alimenticio, ¿sí? Pero a lo mejor algo que no te cause molestia. En otros casos le dice, te lo comes, mi amor, es lo que hay.
y es lo que tienes que comer. Y si no comes, te lo vas a comer de cena. Tú eliges, te lo comes ahorita o te lo comes de cena, pero de que te lo tienes que comer, te lo tienes que comer. Cuando no es un problema de que le afecte, que le pique, que le resultó ácido o amargo. No, cuando es algo nutritivo, te lo tienes que comer y desarrolla tolerancia a la frustración. El apego escolar, que los niños se mantengan en la escuela el mayor tiempo posible, los va a mantener alejados de los riesgos. Todo el desarrollo de las virtudes, la comunicación positiva con los papás, que tengan la confianza de decirte, mamá, vi algo que no me gustó, mamá, en la escuela pasó esto y sentí esto. Eso es buenísimo. Y las relaciones familiares sanas. Esos van a ser factores que los van a proteger muchísimo a nuestros hijos. Y para eso, pues nosotros tenemos que tener mucha autoridad. ¿Y qué significa autoridad? La autoridad es lo que va a hacer que nuestros hijos crezcan, es acompañarlos para ir desarrollando su personalidad y todo su potencial. Pero la autoridad tiene que estar basada en el prestigio, en la credibilidad, porque si yo no tengo prestigio como mamá, no voy a tener influencia en mis hijos. Y tener prestigio significa ser congruente entre lo que tú dices y lo que tú haces. Si tú le dices 1 hora de tele, tú también 1 hora de tele. Si tú dices, vas a usar la tablet junto a mí 1/2 hora, es yo uso la tablet 1/2 hora. Pero si me están viendo 3 horas con el celular en la mano, ¿con qué autoridad yo les digo que no? Porque la autoridad se basa en el prestigio. Les puedo decir que no, y los puedo amenazar y los puedo chantajear, pero no va a ser una autoridad auténtica. Y hoy en día tenemos estilos de autoridad. Actualmente el autoritarismo ya no es el vigente. Ese es el estilo educativo que recibimos quizá nosotros, en donde papá mandaba y tú te callabas. Y a veces era tan tirano que no te dejaban ni defenderte, ni opinar, ni decir por qué no. Simplemente obedecías y punto. Tuvo sus buenos efectos, buenísimos, pero también hubo gente herida y gente lastimada. Hoy muy pocos papás ejercen el autoritarismo. Hoy, ¿qué se ejerce? Mucho el permisivismo y la negligencia. Que hagan lo que quieran. Hacen lo que quieren. El niño decide qué se come, qué se compra, qué se hace el fin de semana, a dónde vamos, qué película vemos. Les estamos dejando en sus manos una serie de decisiones que quizá no están listos para tomar. Este es otro de los estilos de autoridad que hoy nos rigen. El paternalismo sobre protección. Tengo tanto miedo del mundo que lo puede rodear, que lo envuelvo en una burbuja y no lo dejo explorar, no lo dejo salir, yo le resuelvo, yo le hago, tú no lo hagas, tú no toques, yo te lo hago, mi amor. Y no es un acto de amor, los estamos dejando indefensos. ¿Cuál es el estilo de autoridad que nos va a ayudar a nuestros hijos al buen camino? Es la autoridad moral basada en la influencia. O sea, tú tienes tal prestigio en tus hijos que cuando tú les dices algo, mira, escúchame y veme con los ojos, hijo. Lo que hiciste es incorrecto porque cuando tú haces esto lastimas a los niños. Cuando tú haces esto puedes lastimar a una persona. Cuando tú haces esto te puedes poner en peligro. Es decir, este diálogo que no me va a entender antes de los 7 años al 100% y se lo tengo que repetir todos los días, pero en primaria ya te entiende. En primaria lo sabe. Ahorita a mi nieto le están enseñando a compartir porque empezó a ir al kinder, fue de visita, a ver si entre el año que entra que ya tenga 3, y entonces le dijeron, no quiere compartir. Y entonces están trabajando ellos en su casa a compartir. Entonces llega mi hijo, mi nuera, ponen algo en la mesa, es para compartir, Esteban. Y entonces él va y les ofrece, primero lo hizo mi hijo, después lo hizo mi nuera, y ya entonces él aprendió de qué se trata y entonces empezó a ofrecer. A lo mejor mañana se le olvida, lo van a tener que volver a hacer y volver a hacer hasta que se convierta en un hábito y en un estilo de personalidad. Pero ¿por qué les hace caso a sus papás? Porque son sus papás, ¿no? Porque lo tratan bien, porque lo tratan con amor y porque le explican el sentido de las cosas. Esa es la autoridad moral basada en la influencia.
Y entonces sí, volvemos al inicio. ¿Cuál es el equipaje que lleva mi hijo o mi hija? ¿Qué porta? ¿Qué cualidades? ¿Qué aptitudes? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son los defectos que pudieran entorpecer su camino? ¿Qué virtudes y qué vicios tiene? Y los vicios, la buena noticia es que pueden dejar de tenerlos si practican virtudes. ¿Y con qué cuenta para lograr su propósito de vida? Así como iniciamos. Hicimos un breve recorrido de lo que nuestros hijos debieron haber tenido, pues, desarrollado, cumplido, de lo que les toca en esta edad y de los riesgos que hoy en día viven nuestros hijos. Eh, si hablamos del riesgo de las pantallas, podemos hablar de infinidad de riesgos ahí, pero esto ya lo hablamos en la sesión pasada y me parece que es importante volver a revisar. Si mi hija, mi hijo ven caricaturas, necesito escuchar, porque hoy las caricaturas son propaganda LGTB, son propaganda eh, para desbaratar las familias, hay mensajes ocultos, hasta la caricatura de Monster, la caricatura de los eh, Muppets, o sea, de verdad, siéntense con sus hijos a ver los programas, siéntense a ver lo que oyen y lo que ven, y les va a dar una idea de para dónde va su hijo. Pues yo con esto termino. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, estoy a la orden para contestar. O si todo les quedó muy claro, o si todo les quedó muy confuso, también me pueden decir. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Cristina. Yo sí tengo una duda Sí, respecto a mi niña. Mi niña tiene pues ya casi 11 años y usted estaba hablando ahorita de cómo manejar la frustración en ellos. Y ahorita está mi esposo también aquí escuchando y estamos viendo eso de pues los niños que son de cristal, ¿no? Que ahora ya no les puedes decir nada y aunque mi hija considero que es una niña dentro de lo que cabe, pues buena, obediente. No tengo mucho problema con ella, pero sí estamos como batallando con eso de la frustración, algún tipo, algo. una parte del secreto va a estar en la emoción. A ver, cuando yo hablo a mis hijos desde la emoción, desde el enojo, desde mi frustración, automáticamente ellos se van a defender y no va a permear lo que yo diga. Entonces, con serenidad, yo puedo decirle a mi hijo lo que quiero educarle. Yo puedo decirle a mi hija, les voy a dar un ejemplo. A ver, imagínense que tengo un hijo que es muy servicial, muy colaborador, y un Sí, hijo que nunca quiere colaborar. Tiene otras virtudes, pero no la colaboración. Entonces yo llego a la casa del súper y les digo, ayúdenme a bajar las bolsas. A ver, Juanito, ayúdame a bajar. Y Juanito no quiere. Ahorita, mamá, espérame, porque yo siempre me dice a mí, bla, 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 y no va, y no va, y no va. Y entonces yo acabo o haciéndolo yo la siguiente. o le digo a Carlitos, el que siempre me lo hace. A ver, Carlitos, tú ayúdame. Y va Carlitos y lo baja. El que no tiene esa virtud es al que le debo de pedir todos los favores Oh, para que lo desarrolle. Y al que siempre quiere ayudar, a ese le digo, a ver, hoy no lo hagas tú. Porque a lo mejor es muy servicial, a lo mejor es muy colaborador, pero a lo mejor le faltan otras virtudes. Entonces yo tengo que trabajar en lo que le falta a cada uno, pero se lo tengo que explicar a Juanito, el que no quiere ayudar. Le voy a decir, mira, hijo, yo me doy cuenta que a ti te da mucho trabajo ayudar, colaborar. Por lo tanto, como objetivo educativo, tu papá y yo nos hemos puesto el ayudarte a que seas colaborador. Por lo tanto, de aquí a un año, te vamos a pedir todos los favores a ti hasta que lo hagas de manera natural, contento y a la primera, porque va a ser la manera que él entrene, practique y practique hasta que desarrolle la colaboración. Al otro a lo mejor es muy colaborador, pero a lo mejor es muy desordenado. A ese le trabajo el, no muy desordenado, tiene desorden. A ese le ayudo en el orden. En el caso de tu hija, si tú notas
este problema lo tienes que hablar con ella, y más si ya tiene 11 años. Y es decirle, oye, hija, yo noto que te cuesta mucho trabajo aceptar los no, cuando no te doy permiso, te molestas cuando esto, no te gusta esto, explicarle exactamente qué y decirle, creemos que es necesario que tú aprendas a desarrollar tolerancia a la frustración. Por lo tanto, este va a ser un objetivo educativo para ti, porque esto te va a ayudar en tu vida, te va a ayudar a enfrentar todas las adversidades que se te presenten. Entonces, aunque te enojes, va a ser no. Aunque hagas berrinche, si dijimos no, es no, dependiendo de la situación de la que se trate. Pero tiene que ser platicado, sobre todo ya cuando está entrando a la adolescencia. Si pedimos que sea platicado en los niños para que sepan de qué se trata, no es por venganza, no es por fregárnoslo, es porque queremos ayudarlos a ser mejores personas. Entonces, Así con es, razón a un adolescente. excelente. Muchísimas gracias, doctora Ana Laura. Con gusto Lo tomaremos en cuenta, gracias. para servirles. Doctora, Ah, buenas noches. sí, buenas noches. Mi hijo tiene 9 años de edad. Todo el tiempo tengo que estarle diciendo, hijo, haz la tarea, ¿qué te dejaron de tarea? Recoge tus zapatos, recoge tu ropa, métete a bañar, ¿te bañaste bien? No sé si aplique lo mismo que acaba de comentar usted ahorita. Sí, sí, Y me justo. contesta siempre, me rezonga, no quiero, no puedo, no quiero. Ok, fíjate. Entonces, la responsabilidad él ya la debe de adquirir por la escuela, por su persona y por sus cosas. Fíjense que cuando nosotros ayudamos a desarrollar algunas virtudes fuera de tiempo, nos va a costar más trabajo. Por lo tanto, ustedes tienen que ser más perseverantes. ¿Cuándo debió haber sido el orden y la autonomía? Antes de entrar a la primaria. Entonces, si mi hijo todavía no lo tiene desarrollado, quiere decir que ya estamos fuera de tiempo. Por lo tanto, necesito, les voy a poner otra vez ah, a encontrarlo. Ah, quiero llegar al cuadrito de las virtudes. O ya me las pasé. A ver, déjenme ver. Aquí están. A ver, la obediencia, sinceridad y orden debieron haber quedado antes de los 7 años desarrolladas. Y ahorita necesitamos estar trabajando en fortaleza, perseverancia, laboriosidad, paciencia, responsabilidad, justicia y generosidad. Por lo tanto, si tu hijo no tiene actos de responsabilidad, es tu momento de decirle, me doy cuenta que no estás teniendo actos de responsabilidad, por lo tanto te vamos a ayudar. Y la forma de ayudarte va a ser tal, tal, tal. Ustedes se tienen que trazar su objetivo educativo y cómo lo van a hacer. ¿Cómo le van a hacer para desarrollar cada virtud? Habrá hijos que a lo mejor por naturaleza tiendan más al orden que otros y otros tiendan más a la generosidad o a la laboriosidad o a la tolerancia. Bueno, necesito ayudarles a desarrollar lo que no tienen desarrollado y la única forma es repetición, es un hábito y el hábito bueno hace la virtud, pero la tienen que repetir. Entonces, la autonomía que es el bañarse o el orden, hay que insistir, tienes todos estos hasta los 12 años para que tu hijo lo integre y pueda llegar a una secundaria con todos estos valores bien integrados. Como dicen, pues hay que arrearlo, así como en pocas palabras, doctora. No, hay que ponerle sus responsabilidades y las consecuencias de no cumplirlas. Sí, a ver, las consecuencias tienen que ser en relación a la causa. Entonces, por ejemplo, no encontró los zapatos para la escuela por su desorden, se va sin zapatos. Ya las hermanas les explicarás, estamos trabajando en esto, en que él sí viva las consecuencias de sus actos. ¿Por qué? Porque tendemos a resolverles. No encuentra los zapatos, corremos a buscárselos. No encuentra la mochila, corremos a...
Eso es tenerlos en la burbuja de cristal. Les estamos resolviendo lo que ellos deben resolver por sí mismos. El día que él llegue a la escuela sin zapatos o en chanclas y que tenga que dar la cara y decir por qué va así, él va a empezar a responsabilizarse. Entonces, ¿qué hay que enseñarle? El orden se enseña con rituales. Por ejemplo, te vas a bañar, vas a cenar, vas a acomodar tu uniforme, eso es. Y todos los días vas a hacer que haga lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta que se integre ese orden y él ya se haga cargo. Pero tú no, ustedes como papás no hagan nada de lo que a él le toque. A ustedes no les toca perseguirlo por la tarea. A los 9 años él la tendría que hacer solo. No la hizo, que no la haga. La sanción la va a tener en la escuela. ¿Sí me explico? Esa es la consecuencia natural de su acto. Y entonces, ¿de qué se trata? De aprendizaje. Él va a aprender por la consecuencia que tuvo lo que hizo, que él tiene que responsabilizarse de sus cosas. Pero a partir de ahora necesitas tú dejar de hacerte cargo de lo que es de él, de lo que es su responsabilidad Muchas gracias. para servirles. Yo, Ana Laura, buenas noches. Buenas noches, hermana. Yo tengo mejor dicho, alguna bueno, los instrumentos, las bases las tenemos, ¿no? De cómo como docente uno va llevando al grupo y va viendo las características del grupo y pues todo esto del desarrollo humano de cada uno de los niños, ¿no? Pero, por ejemplo, yo vengo viendo generaciones muy diferentes, sí, claro está. Pero entonces, ¿cómo se puede trabajar el que aquí en el colegio los niños son una cosa y con sus padres son otra cosa? ¿Sí? Ya sea aquí son mejores y en su casa no, o allá son mejores y aquí no. Y entonces es cuando pues entra la mentira, el engaño, la falta de respeto incluso a sus propios compañeros, ¿no? Hacia la autoridad, hacia toda esta parte. Entonces, hay algunas orientaciones, Ana Laura. De entrada, tiene que haber mucha comunicación con los padres de familia, Ujú, porque ciertamente a veces la conducta no es igual. Si los papás son demasiado estrictos, se van a portar muy bien en su casa, pero van a ir a casa del vecino, de la abuelita, y ahí van a hacer su desorden. O al revés, si los papás son muy laxos, entonces en su casa van a hacer lo que quieran, ellos ponen las reglas, ellos deciden a qué hora se duermen, y en la escuela, porque hay disciplina y hay normas, entonces se sujetan. La invitación es a que todos tengan normas en su casa, tengan disciplina. Miren, las normas y las disciplinas, esto creo que yo ya se los he dicho, son como las rayas del camino que tú ves en la carretera. Cuando tú vas en la carretera, si ves las líneas pintadas, tú vas con mayor seguridad porque sabes que vas en tu carril y que vas a llegar, con el favor de Dios, bien a tu destino. Hay límites. Yo sé que si me salgo para acá, me salgo al acotamiento y si me voy para acá, me estoy saliendo de mi carril. Me puedo salir de mi carril, pero me regreso porque sé que me pongo en riesgo. Cuando un niño crece sin disciplina, sin reglas, sin valores, es como si no tuviera estas líneas. ¿Qué pasa cuando tú vas en un camino sin líneas? No te sabes si estás invadiendo el otro carril o si estás en el tuyo, no sabes si te vas a caer al barranco, o sea, vas con mucha inseguridad. Al niño le da seguridad que haya normas, que haya reglas. Si mi hijo no quiere hacer la tarea es porque está entretenido en algo, está viendo la tele, está jugando, entonces tendré que restringir eso hasta que haga la tarea y se bañe. Y ya que se haga la tarea y se bañe, entonces puedes ver 1 hora la televisión o 1 hora videojuegos o 1 hora la tablet para jugar. Fíjense, la recomendación es que no tengan tablet ni internet hasta después de los 14 años. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos cuando yo veo un comportamiento en la escuela y le platico a los papás y los papás dicen, no, es que en la casa se porta diferente? Entonces tenemos una reunión en conjunto con el niño y los papás, en donde ujú. podamos decir, a ver,
aquí hemos notado, les estamos diciendo a tus papás que aquí tú le pegas, tú buleas, tú haces esto, y ellos creen y ellos no ven eso en ti. Queremos que tu comportamiento sea adecuado, con respeto, eh, con compasión hacia tus compañeritos, pero ir alineando el comportamiento de la casa con el de la escuela. Sabemos que naturalmente donde van a estar con más confianza y a lo mejor peor comportamiento, normalmente es en la casa y en la escuela, porque hay más normas, hay más reglas, hay más disciplina, se alinean. Entonces, necesitamos que en la casa también haya esas normas, que también en la casa, miren, el lugar de educación de los niños por excelencia es la casa. La escuela solo apoya. Y hoy yo veo a muchos papás que dicen, para eso lo mando a la escuela para que me lo eduquen. No, la escuela es solo un apoyo. Donde realmente se educan los valores, las virtudes, es en la casa. En la escuela van un ratito, el mayor tiempo están en la casa. Entonces, en la casa es donde educamos. Oye, pero es que yo no estoy, están con la abuelita. Híjole, bueno, ponte de acuerdo con la abuelita. Miren, mi nuera a mí me dice, Laura, Esteban no come azúcar y no queremos que coma hasta después de los 3 años cuando vaya al kinder, porque allá le van a dar sí o sí. Entonces queremos que por lo menos 3 años no fomentar el azúcar. Y yo soy bien dulcera y bien panera. Pues cuando soy con mi nieto tengo que responsabilizarme y apoyar en la educación que ellos están queriendo dar. Entonces yo me alineo a la educación que ellos quieren darle a mi nieto, porque yo sé que es por el bien de mi nieto. De repente ellos me piden consejos, oye, ¿cómo le hacemos con esto? No estamos pudiendo, y ahí nos vamos, pero apoyando la otra abuela, nosotros, para que el niño tenga un buen camino, un buen equipaje. Pero nos toca a los papás, la escuela es un apoyo. Entonces, Y, si en la escuela, no, si sí continúa, perdón. sí. Entonces, si hay una transgresión en la escuela, quiere decir que el niño no tiene afianzados sus valores. El del respeto, el de la empatía, el de la fraternidad, el de la solidaridad, el de la amistad. Y todos esos se desarrollan en esta etapa. Entonces hay que ir trabajando mucho en esta etapa para que los logren, porque si no se los van a comer en la secundaria y en la prepa, o ellos van a ser los agresores. Ok, muchísimas gracias. Aquí, Mucho eso diálogo ya con es los, sí, cuestión de trabajo con los papás, ¿verdad? Porque pues son los hijos y a veces de parte de los papás cuesta trabajo a veces aceptar, hay sí, negación y entonces ahí cuando se inicia más el conflicto, decir, no, ¿cómo es que no es cierto? No es cierto y de ahí no lo sacamos. Y es nuestra realidad, esa es nuestra sí, realidad y nos vamos a seguir enfrentando a ese tipo de situaciones. sí. Hay algo que se llama la ventana de Johari, que ellos ponen un cuadro y lo dividen en cuatro. Entonces dicen, hay un área libre y esta área libre es aquella en donde yo veo y los demás ven, de mí o de mis hijos. Es decir, se ve cómo yo me comporto y yo lo sé. Pero luego tenemos un área ciega, en donde todos los demás ven menos yo. Y luego tenemos un área oculta, donde yo sí veo y los demás no. Y finalmente el área oscura, donde ni yo ni los demás ven. Cuando a nosotros nos dicen algo de nuestros hijos, estamos en el área ciega, porque a veces vemos señales y no las queremos ver y no las queremos reconocer. A mí me pasó con uno de mis hijos que un niño lo agredió muy feo y entonces yo hablé con la mamá. Le dije, oye, fíjate que pasó esto y por la estima que te tengo, te lo comento porque me parece que podría ser un factor educativo o de apoyo de ti, a ti, para que puedas conducir mejor a tu hijo. Me dijo, no tienes idea de cómo te lo agradezco, porque yo muchas veces no sé cómo son mis hijos afuera, pero por esto que tú me dices me da una idea de cómo se está comportando.
Y entonces te lo agradezco infinitamente porque esto me va a ayudar a educarlo mejor. Al otro día el niño fue y así, eh, por recomendación de la mamá, como lo agredió, delante de los niños que lo agredió, los juntó y le pidió una disculpa pública. El niño solo, sin estar presente la mamá ni las maestras. Y yo dije, qué maravilla. En otra ocasión, algo le pasó con mi hija, se lo dije a la mamá y me dijo, imposible, mi hija no es así. Pues no lo quieres ver. Después se dio cuenta que sí era así, ¿sí? La vida se lo fue enseñando. A donde quiero llegar es a que a veces no conocemos al 100% a nuestros hijos y cuando alguien nos dice, tu hijo hizo esto, híjole, hay que prender una antena, observar, conocerlo para poderlo guiar y conducir. No nos lo van a decir, mucho menos en el colegio, que mi hijo hizo algo si no lo hizo, ni lo van a querer decir por molestarnos. Es porque de verdad tienen un interés genuino en la educación y en la formación de nuestros hijos. Entonces, con esa duele, molesta, pero es algo para agradecer, porque de otra manera no vemos para poderlo educar mejor. Muchas gracias, Ana Laura. Con mucho gusto. Pues si ya no hay otra duda, otro comentario, podemos cerrar la sesión. Sí, pues muchas gracias a los